Hola a todos, bienvenidos Brujem Habayim. Muy feliz, muy honrado de participar en este proyecto de Mea Kolot, en el cual todos los rabinos de la Asamblea Rabínica Latinoamericana participan dando clases antes de los Yamim Noraim, de las altas fiestas. Muy bien, mi clase este día tiene que ver con una situación muy particular que vamos a vivir en estos Yamim Noraim, es decir, estas fiestas del año 2020, 5781, año que estamos por comenzar. Como todos sabemos, estas fiestas, como casi todo lo que hacemos durante este año, es particular, es diferente a lo que solíamos hacer antes debido a la pandemia del coronavirus. En particular, muchas de nuestras sinagogas en Latinoamérica, yo que vivo en Estados Unidos y alrededor del mundo, muchas sinagogas van a tener este año solo rezos virtuales. Otras sinagogas van a tener una combinación de rezos virtuales con pequeños grupos de personas que se juntan en persona para poder rezar, y quizás algunas en los países menos golpeados van a poder tener algunos grupos más grandes. Otras sinagogas van a preferir directamente no tener rezos o sinceramente no van a poder tenerlos. Muy bien, esto va a traer por supuesto muchos desafíos a todas las sinagogas, las comunidades, los rabinos. En particular, una situación que va a ocurrir en estos Yamim Noraim es que los rezos de este año, en la mayoría de los casos, yo diría, van a ser probablemente más cortos. Aquellos que tengan rezos en persona, que puedan tener la oportunidad de juntarse y rezar en persona, no van a poder juntarse por un tiempo prolongado, porque como todos sabemos es peligroso para la salud, digamos, sube el riesgo de contagio cuanto más tiempo estemos en un lugar cerrado con otras personas, ¿verdad? Entonces los rezos van a tener que ser más cortos. Para otros los que tienen rezos virtuales a través de internet, también es muy probable que prefieran hacer rezos más cortos que lo normal, porque la tolerancia de la gente a seguir un rezo frente a la computadora es menor, y casi que diría en muchos casos mucho menor, que la que normalmente uno puede tener al estar sentado en la sinagoga, ¿verdad? Entonces se va a dar esta situación particular en que vamos a tener rezos más cortos. De hecho, es muy probable que ustedes hayan escuchado a sus rabinos o a otros rabinos o discusiones en la comunidad sobre cuáles son las tefilot, cuáles son las plegarias que este año se van a saltear y cuáles son aquellas otras que sí se van a decir. Muy bien. Y aquí viene la situación particular de la cual quiero hablar ahora. Durante los Yamim Noraim hay una forma relativamente simple de acortar los rezos y tiene que ver con no decir o no hacer como parte del rezo público todas aquellas plegarias que no son alágicamente indispensables o necesarias, ¿verdad? Muy bien, esto en realidad es un principio general. Cuando tenemos que, por alguna razón, cualquier razón, cuando tenemos que cortar un rezo, en general, recortamos aquellas plegarias que no son indispensables desde el punto de vista alágico, desde el punto de vista legal judío. ¿Cuáles son aquellas que sí son obligatorias y que tenemos que decir? Bueno, la amidá, por supuesto, la amidá en todos los rezos la tenemos que decir. También
si bien en algunos casos durante una época del año podemos acortar la midá también, no voy a entrar en detalles ahora, la lectura del Shema Israel con las bendiciones anteriores y posteriores también se considera obligatoria o casi indispensable desde el punto de vista halájico. Muy bien, entonces Amidá, Shema Israel y algunas plegarias más las vamos a mantener. Ahora, ¿cuáles son aquellas que tienen estatus halájico menor? Les voy a dar una lista, si quieren, preliminar de lo que se me viene a la mente ahora de cuáles son aquellas plegarias que en Rosh Hashanah y Yom Kippur podrían no decirse. Déjenme decirle algunas. Yo sé que ustedes se van a sorprender. Les voy a decir, por ejemplo, Unetane Tokef, Kol Nidrei, incluso, El Esquerá, lo que llamamos el martirologio judío, e incluso el Iskor. Todas estas plegarias o en algunos casos pequeños servicios, en realidad desde el punto de vista halájico, tienen un estatus mucho menor que, por ejemplo, la Amidá o el Shema Israel, y eventualmente podrían saltearse o, como algunos rabinos o autoridades rabínicas han sugerido, decirse incluso en otros momentos y no durante exactamente Rosh Hashanah y Yom Kippur. Hay otro tipo de plegarias, entre los cuales en realidad el Unetane Tokef también está incluido, que son los que llamamos piyutim. Piyutim son poemas religiosos que agregamos. Lo hacemos también en Shabbat y en algunas ocasiones especiales, pero especialmente en Rosh Hashanah y Yom Kippur agregamos muchos de estos piyutim. Entonces les voy a nombrar algunos que posiblemente ustedes conozcan, como Atahu, Adonai Melech, El Orechdin. ¿Sí? Estoy seguro que muchos se lo saben de memoria o enseguida las palabras les recuerdan a las melodías. El Hineni, ¿sí? Behol Ma'aminim, por ejemplo, Beyetayu, Melech Elión, incluso Enkeloheinu, si quieren, el Ya'aleh, tan bonito que a mí en particular me gusta mucho, Kihineka Homer, y hay muchísimos otros, ¿verdad? Todos estos piyutim, todas estas poesías religiosas, en realidad, de nuevo, desde el punto de vista halájico, no son obligatorios, los podemos saltear. Sin embargo, y acá viene el punto interesante del cual quiero hablar en esta clase, sin embargo, en cierto sentido, todas estas plegarias adicionales de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que desde el punto de vista legal judío podríamos decir no son obligatorias, o incluso en algunos casos podríamos decir son opcionales, todas estas plegarias en cierto sentido son las que le dan el carácter especial a estos días, ¿verdad? ¿Qué sería para nosotros, por ejemplo, un Rosh Hashanah y Yom Kippur sin un Etane Tokef, ¿verdad? Que nos habla de esta característica teológica de estos días, que las volvemos a repasar, ¿verdad? Durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, de quién va a vivir, a morir, cómo Dios nos va a juzgar en este año, seremos absueltos, seremos condenados, cómo será nuestra vida en este año que está por comenzar. Entonces, se produce, si quieren, una situación muy particular en la cual tenemos que elegir entre un grupo de plegarias que son obligatorias, llamémoslas así, desde el punto de vista legal judío, desde el punto de vista halájico, y otro grupo de plegarias que por un lado, desde el punto de vista legal, son prescindibles si hay una necesidad. Por supuesto, tiene que haber una necesidad muy particular, ¿verdad? No es que vamos a descartar plegarias, digamos, a la primera oportunidad que tenemos, sino realmente como en este año en que hay un riesgo para la salud o un riesgo de perder al público que nos siga, ¿verdad? A las comunidades. Entonces, este segundo grupo de plegarias, que por un lado son las que conforman o le dan forma, si quieren, al carácter de este día tan peculiar, tan distinto, de estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y por otro lado, si me permiten, estas plegarias también podríamos decir que son las que están
más cerca del corazón de muchos de nosotros, ¿verdad? Cada vez que llegamos a Rosh Hashanah o Yom Kippur y escuchamos, por ejemplo, el Kol Nidrei antes de empezar Yom Kippur, ¿verdad? Nos emocionamos hasta las lágrimas muchos de nosotros. Cada vez que escuchamos el Ya'aleh, por ejemplo, ese piyut, esa poesía tan emotiva, tan bonita, también nos emociona muchísimo. Entonces, fíjense, tenemos que elegir este año entre lo alágico, entre lo legal indispensable y entre aquello que eventualmente podríamos prescindir, podríamos no decir, saltear, omitir, pero sin embargo es lo que para muchos de nosotros está más cerca de nuestro corazón y además le da forma al tema o a los temas de estos días, de estas festividades, y si quieren también incluso le dan forma a la teología de estos días. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que yo le quiero plantear ante esta dicotomía tan difícil que tenemos que resolver, sobre todo los rabinos, pero en general todas las comunidades este año, es que esta misma opción, estos dos polos que estamos viendo aquí entre lo legal y aquello que podemos omitir, pero a veces es lo que está más cerca nuestro y es lo que da la forma a lo que pensamos sobre estos días, en realidad ambos tipos de plegaria, los podríamos incluir dentro de dos categorías, mucho más generales e importantes, centrales yo diría, en la tradición judía, que son, por un lado, la halajá, la ley judía, y por otro lado lo que llamamos la Agadá. Agadá, habitualmente traducido como el folclore o la leyenda, las historias, pero que en realidad es mucho más que eso. Es todo el material rabínico que no es necesariamente legal, sino que tiene que ver con lo teológico, con lo filosófico, con lo que pensamos y con lo que es el significado de la tradición. Entonces fíjense, tenemos halajá versus agadá. Y en estos Yamim Noraim, en estas fiestas, estas dos opciones van a estar muy muy presentes para muchos de nosotros, para la mayoría de nosotros. ¿Qué elegimos? ¿La halajá, lo que tenemos que hacer, lo que es nuestro deber? ¿O elegimos la agadá? Elegimos aquello que da forma a las ideas y a los temas, a los pensamientos de estos días y que al mismo tiempo es lo que está más cerca de nuestra alma y de nuestro corazón. Por supuesto, estas mismas opciones las tenemos durante todo el año, ¿verdad? En la tradición judía, pero lo que quiero plantear aquí es que en estas fiestas van a estar mucho más presentes y claras estas dos opciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Elegimos halajá o elegimos agadá? Quiero plantear aquí o recordarles la posición que planteó Chaim Nachman Bialik, el poeta nacional judío, el poeta nacional del Estado de Israel, en un artículo publicado en 1917, cuando todavía vivía fuera de Israel, vivía en Europa, y él escribió un artículo titulado justamente Halajá y Agadá, en el cual describe estos dos conceptos y plantea por un lado que la halajá es necesaria, ¿sí? Recuerden, Bialik vivía, si bien había nacido en un mundo de halajá, en el mundo de la yeshiva y del cumplimiento estricto, luego, ya como adulto, vivió en el mundo de la Agadá, en un mundo mucho más secularizado y de la literatura, de las ideas, de la escritura. Y de hecho escribió el famoso coescribió el famoso Sefer Agadá, el libro de la Agadá, en el cual recopiló todas las Agadot, la literatura de la Agadá del pueblo judío. Entonces, sin embargo, decía Bialik en este artículo plantea la importancia de la halajá, que si nos quedamos solo con la Agadá,
la Agadá a largo tiempo se va a perder. Solo cuando la Agadá puede tener influencia o formar la halajá, ahí es cuando ésta va a prevalecer. Y de alguna manera en este artículo Bialik nos recuerda que para tener un judaísmo fuerte, fructífero, necesitamos a las dos, necesitamos Agadá y halajá trabajar en conjunto. Y en cierto sentido, si piensan, el judaísmo que vivimos al día de hoy, con destacadas excepciones, pero el judaísmo en general que vivimos el día de hoy, vive en estos dos polos. Por un lado tenemos el judaísmo más ortodoxo o ultra ortodoxo, que acentúa generalmente la halajá, el cumplimiento de la ley, como siempre, con muy buenas excepciones. Y por otro lado tenemos el judaísmo liberal, si quieren llamarlo así, o también incluso el secular, en el cual se enfatizan las ideas, los sentimientos, más que la acción. De nuevo, con honradas excepciones. Lo que necesitamos entonces es una especie de síntesis, ¿verdad? Entre la tesis y la antítesis, una síntesis de estos dos conceptos, entre la halajá y la agadá, para tener, de nuevo, un judaísmo fuerte, un judaísmo que se renueve, un judaísmo que dé frutos, un judaísmo que por un lado piense y sienta, pero también un judaísmo que haga, que tenga acción. Necesitamos las dos cosas, halajá y agadá. Entonces, para todos los rabinos, y por supuesto me incluyo, para las comunidades, cuando este año tengamos que pensar, y sé que muchos ya lo hemos estado haciendo durante el último mes, e incluso algunos por más tiempo, cuando tengamos que pensar en qué plegarias incluir en estos Yamim Noraim tan particulares que vamos a vivir, que tengamos en cuenta siempre estas dos cosas. Halajá, por supuesto, es importante, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que es obligatorio, la acción. Pero que tampoco olvidemos, sino más bien también enfaticemos la agadá, aquello que le da la forma, aquello que es el alma, ¿verdad?, de este día, de los temas de este día. Y por otra parte también es lo que a veces está más cercano a nuestro corazón y a nuestra forma de sentir a las fiestas. Entonces les deseo a todos que tengan Shana Tová, que sea un año, por supuesto, primero de salud y también que sea un año de renovación personal y renovación en el pueblo judío, en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestra forma de vivir el judaísmo, y que nuestra elección, en todo caso, de las plegarias que vamos a rezar en estos Rosh Hashanah y Yom Kippur, sea un reflejo de nuestra aproximación al judaísmo en general, y que más bien nos inspire a vivir una vida judía más plena, más fructífera, que tenga que ver con que estos dos ejes centrales del judaísmo, la halajá y la agadá, puedan convivir y puedan complementarse el uno con el otro. Muchas gracias. Shana Tova.